Buenas tardes a todos. Una vez más, muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias en homenaje a Juanjo Morarejo, y hoy vamos a dar la cuarta conferencia que va a impartir el profesor Enrique Fernández Castiñeiras, que nos va a hablar de Juan José Cancelo del Río. Y para presentarlo le cedo la palabra al decano de la Facultad de Historia, Juan Monterroso. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir hoy de nuevo, una semana más, a este ciclo de conferencias en torno a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. El otro día, cuando presentábamos al profesor López Vázquez, apuntaba y decía yo que uno de los aciertos casuales de este curso era justamente el hecho de haber contado básicamente con conferenciantes compostelanos y con un conferenciante adoptivo que era Ramón Villares. Pues bien, estamos con el tercero de los conferenciantes compostelanos del ciclo. El profesor Enrique Fernández Castiñeiras tiene una dilatadísima carrera dentro de la Universidad de Santiago y tiene una dilatadísima carrera en torno al tema del que nos va a hablar él, en torno a la pintura del siglo XVIII y del siglo XIX. En estos momentos es director del Departamento de Historia del Arte. Lleva 4 años y confiamos que siga otros 4 años más, ya que está próximo al proceso de elecciones. Y entre nosotros, ya que hay confianza, he de decir que quizás presentar al profesor Fernández Castiñeiras es una de las presentaciones más difíciles con las que alguien se puede encontrar, sobre todo por una razón, porque lo comprobarán ahora cuando empiece su disertación, pero lo tendrían que comprobar cuando él presenta a alguien. Alcanzar el nivel de expresión, de emotividad, de confianza en la persona a la que está presentando es francamente difícil. Y eso realmente a mí me resulta mucho más difícil porque mi forma de ser me lleva a otro tipo de presentaciones. Por lo tanto, no voy a aspirar a llegar al mismo punto, pero sí me gustaría que de algún modo constara. Las investigaciones del profesor Castiñeiras entran básicamente a través del estudio de la pintura de un siglo, 1750, 1850, y la pintura neoclásica. Para mí es una tesis doctoral de referencia, por una cosa muy sencilla y muy personal. Cuando yo iba a hacer mi tesis doctoral, de pronto me encontré encasillado entre 1620 y 1750, entre la tesis del profesor García Iglesias y la tesis del profesor Fernández Castiñeiras. Por lo tanto, en algún sentido, lógicamente, mi tesis doctoral tiene que ver con la suya. Y a mí me sirvió de guía, de directriz en torno a cómo elaborar una tesis sobre un capítulo del arte gallego y de la pintura gallega que es francamente difícil. Porque tanto él como yo, él menos, porque sus pintores son sustancialmente mejores que los míos, tuvimos que abordar, y él tiene que abordar, un capítulo que es la pintura gallega en un momento en que está en el proceso de formación. De 1850 en adelante, la pintura ya tiene una escuela definida, pero sin embargo, donde aparece ese germen es justamente en ese tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. Su trayectoria como investigador se ha prolongado en muchísimos ámbitos, ha tocado múltiples palos, desde el ámbito monástico, eso le ha permitido dirigir proyectos de investigación a nivel nacional al respecto de lo que es la Ribeira Sacra. De hecho, de aquí esperamos que a un mes va a salir el último resultado de ese proyecto de investigación con el sello calidad de la editorial de la Universidad de Santiago y por lo tanto con la evaluación por pares. Se ha dedicado también al estudio de otras manifestaciones artísticas dentro de ese tránsito, ya no del 18 al 19, sino del 19 hacia el 20, y en sus últimos estudios ha dado una evolución todavía mucho más interesante, porque se ha empezado a dedicar a temas de arte contemporáneo, pero de lo más contemporáneo y actual. En la revista Quintana
publicó en su día un estudio sobre los tanatorios en Galicia y sobre esa nueva arquitectura de los tanatorios. Por lo tanto, un investigador que no solo dirige proyectos de investigación, no solo lleva un departamento de más de 30 profesores como el Departamento de Historia del Arte, sino que ha sabido evolucionar en su investigación desde la pintura del XIX hasta la arquitectura del siglo XX. No se podría omitir, y por eso lo dejo justamente para el final, un dato fundamental. A la altura del 2006, entre el 2006 y el 2007, es el responsable de comisariar, junto con la profesora Mari Carmen Folgar de la Calle, una exposición que se celebra en la Fundación Caixa Galicia dedicada a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Un trabajo de más de un año y medio en el cual fueron recogiendo, reuniendo todos los testimonios artísticos, documentales, de producción, culturales vinculados con la Real Sociedad. Algo que en el fondo también está un poco en el germen de este propio ciclo de conferencias. Sin otro particular, le dejo con el profesor Enrique Fernández Castiñeiras y con Juan José Cancela del Río. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que, frente a la presentación del profesor Juan Monterroso, no voy a decir absolutamente nada, sino recordar lo que nos decía nuestro gran maestro, el profesor Otero Túñez. Cuando le hagan alabanzas, no pierda un segundo en desmentirla, porque muy pronto vendrán otros que lo harán más pronto de lo que usted hubiera deseado. Por consiguiente, decir única y exclusivamente, muchas gracias, Juan, porque eres un buen amigo y además eres un amigo bueno. Con respecto a la charla que hoy nos reúne, quiero hacer una pequeña matización, y es que por un error, muy probablemente, del que yo soy responsable, se pone los inicios de una escuela compostelana de pintura en el siglo XIX. Para los entendidos dirán, y este elemento, ¿cómo se atreve a hablar de Juan José Cancela del Río y hablar de una escuela compostelana de dibujo si no tienen absolutamente nada que ver? Ahí hay un lapsus, y en lugar de pintura lo que tiene que decirse es dibujo. No podemos olvidarnos que realmente la Sociedad Económica de Amigos del País se dedicó única y exclusivamente a lo largo de prácticamente toda su existencia a la enseñanza del dibujo. No buscaba la formación de artistas, sino que trataba de formar a una serie de personas, darles una formación que de alguna manera eso después pudiera redundar en beneficio propio, en beneficio de sus profesiones. Hablar de pintura sería hablar de Fenollera. Ahí es donde teníamos que hablar de la escuela de pintura. Un autor ya bien tratado a través de los conferenciantes que con anterioridad tomaron la palabra, el profesor García Iglesias y el profesor López Vázquez. Él pone los cimientos allá por el año 1887, concretamente cuando Díaz de Rábago, el día 22 de septiembre, lo nombra director de la Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País. Pero él pone única y exclusivamente los cimientos, porque será realmente la escuela de pintura cuando nace y se consolida, será a partir de su muerte, a partir de 1918, cuando toman el relevo como profesores de la Sociedad Económica Elvira Santiso y, sobre todo, Mariano Tito Vázquez. Como decía Méndez Casal, con Tito Vázquez surge lo que podríamos llamar la Escuela Compostelana de Pintura. De ahí entonces que mis disculpas por ese lapsus, y trataré de que ustedes vean de que realmente lo único que nos ofrece Juan José Cancela del Río es único y exclusivamente dibujo, mucho dibujo. Hablar de la escuela de dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País es hablar de la propia Sociedad Económica de Amigos del País. La una y la otra van totalmente vinculados, caminan de la mano a lo largo de todo el siglo XIX. La existencia de la una significa el pervivir de la otra. Es más, no podíamos entender, y al mismo tiempo que hablamos de la evolución de la Sociedad Económica de Amigos del País, estamos hablando de la Escuela de Dibujo. Y al mismo tiempo que hablamos de la Escuela de Dibujo, como vamos a ver, estamos hablando de la Sociedad Económica de Amigos del País. Fue la niña mimada, fue el primogénito de la Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica, y tendría la misma relevancia que posteriormente en el siglo XX tuvieron la Escuela de Mecanografía y la Escuela de Taquigrafía, y no hablemos ya de la Escuela de Música. Hablar de Escuela de Música era hablar de la Sociedad Económica de Amigos del País. Hablar de la Sociedad Económica de Amigos del País era hablar de la Escuela de Música.
en el siglo XIX la escuela de dibujo va a ser algo muy similar. Como todos sabemos, y como el profesor Villares ya puso de relieve el primer día, la Sociedad Económica de Amigos del País surge por una iniciativa de una serie de ilustrados, dicen deseosos de secundar la voluntad de Carlos III, capitaneados por dos canónigos de la catedral, Pedro Antonio Sánchez y Antonio Páramo Somoza. El 13 de diciembre de 1783 se dirigen al Consejo de Castilla solicitando el poder establecer una sociedad económica de amigos del país en la ciudad de Santiago. El día 22 de diciembre reciben la conformidad y el día 15 de febrero de 1784 surge la Sociedad Económica de Amigos del País. 15 de febrero. Y el 19 de julio la Sociedad Económica de Amigos del País ya crea su primera escuela, la Escuela de Dibujo. La siguiente será el 4 de noviembre de ese mismo año, la Escuela de Hilazas, que tendrá una duración bastante efímera y que será un auténtico Guadiana. Tenemos, por consiguiente, una escuela que surge en los primeros momentos y al mismo tiempo que la sociedad económica. En uno de los primeros documentos que se conservan de la sociedad económica es este que se guarda en el Archivo Histórico de la Universidad de Santiago, en el que piden permiso que le es concedido, en el que piden permiso para tener una dependencia en las casas consistoriales, como ahí leemos, en las casas consistoriales, donde además de vecinos facilite una pieza suficiente donde estos interesados y demás vecinos celosos, honrados, etcétera, etcétera. Ahí tiene lugar el asentamiento. Sería lógicamente, en ese ayuntamiento que en aquellos momentos estaba situado en lo que se conocía con el nombre de Plaza del Campo, que posteriormente, como se corresponde con la foto de 1919, sería la Plaza del Pan y lo que hoy llamamos la Plaza de Cervantes. Una sociedad económica que tendría múltiples sedes, hasta terminar en el año 1955 en la sede que actualmente se encuentra ubicada en la plaza de Salvador Parga. Ese discurrir constante por múltiples sedes será un gran hándicap que no le permitirá poder desarrollar muchas de las actividades que se programan. No podemos olvidarnos que está siempre a expensas de que se le facilite un espacio en el que poder ubicarse y al mismo tiempo se encuentra con el problema de que tiene que atender múltiples sedes, alquilar casas para poder desarrollar sus actividades. Es cierto que hay dos momentos en los que la sociedad trata de tener un edificio propio. Son en los momentos del máximo esplendor. Uno es en 1884 y el otro es en 1945. Son dos momentos que coinciden con la expulsión en 1884 de San Martín Pinario y en 1945 cuando se les echa del Colegio San Clemente, porque es cuando se determina que aquel edificio sea destinado para instituto de enseñanza secundaria femenina. Eso le motiva de que tenga que buscar un nuevo lugar. Ese nuevo lugar será la actual Facultad de Filosofía, de Filosofía. Los bajos de aquel instituto secundario de masculino será el que acoja durante 10 años, hasta 1955, es que se trasladan a la sede actual. Pero decíamos que hubo dos intentos, uno en el año 1884 y el otro en el año 1945. Y ambos eran en un solar que al inicio de la calle del Pombal, en la confluencia de la calle del Pombal y de la calle de San Clemente, tenía en propiedad la sociedad porque había sido donado por el marqués de Algar de Gres. El primero se quedó un simple intento en 1884, fue una memoria, etcétera, etcétera, hubo un intento de recaudar fondos a través de donaciones públicas, pero no se llegó absolutamente a nada. Pero en el segundo lugar en el que estaba Emilio Méndez Brandón como presidente de la sociedad, no solo se va más allá que el simple deseo, sino que incluso se hacen unos planos que se le encargan a Joaquín Vaquero, planos que gracias a la gentileza de Javier Braje
pudimos utilizar y pudimos consultar, y del que salió, junto con la profesora Folgar de la Calle, una publicación que salió a la luz en el año 2008 y fue una documentación que surgió como consecuencia de esa exposición de la que antes hablaba Juan Monterroso. Nos permitió descubrir una documentación de Joaquín Vaquero Palacios que ponía de manifiesto las ambiciones que tenía la sociedad en aquellos momentos a través de estos edificios de una gran ambición. Ahí tenemos incluso la recreación del edificio que se proyecta. Fijaros que es curioso que su portada guarda grandes similitudes con el edificio vecino y con el edificio del que ellos proveían la fachada del actual Instituto Rosalía de Castro, es decir, del Colegio de San Clemente. Decimos entonces que nos encontramos con que la sociedad económica y, por consiguiente, la escuela de dibujo se va a encontrar con la gran hándicap de tener que andar cambiando de edificios constantemente y la mayor parte de las veces de no poder desarrollar actividades que serían fundamentales. Desde los primeros momentos, Antonio Páramo Somoza quiso hacer un museo en la ciudad, iniciando con un museo de ciencias naturales, un museo que estaba vinculado con la Sociedad Económica de Amigos del País, un museo que sería un elemento auxiliar fundamental para las clases de dibujo. Museo que lamentablemente nunca se llevó a cabo. Museo que, sin embargo, dicen que es el germen del actual Museo de Ciencias Naturales Luis Iglesias de la Universidad Compostelana. Decíamos que el 19 de julio de 1784 se crea la Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica. Son muchos los particulares que se ofrecen de profesores, no solo artistas, sino artesanos, hombres habilidosos que quieren formar parte de ese claustro docente. De ellos serán elegidos una serie de personas para capitanearlos, pero no se nombra un director general de la escuela, sino que para evitarse posibles reyertas y enfrentamientos, siguiendo lo que ya había realizado la Academia de San Carlos de Valencia, se le nombra con el mismo rango a directores generales, a Manuel Arias Varela, encargado de la pintura, a Miguel Ferro Cabeiro, encargado de arquitectura, y Antonio Fernández, encargado de escultura. Son, digamos, los tres primeros espadas del arte. Es curioso, son los tres primeros espadas, pero sin embargo, Antonio Fernández, y estamos hablando del año 1784, no era el primer espada local, como todos sabemos, era José Ferreiro. El nombre de José Ferreiro no aparece, o no supimos buscarlo, no aparece en la poca documentación que de estos momentos tenemos. Una sociedad económica que se extingue al cabo de 5 años. Las razones económicas impiden poder mantenerla. Así lo vemos en un informe que Melchor de Prado, hombre formado en la academia, el gran arquitecto académico del siglo XIX compostelano, la figura por antonomasia, ese que nos dejará esa joya neoclásica que no es otra que la pequeña iglesia de San Vieito do Campo. En un informe enviado a la Academia de Bellas Artes de San Fernando el 27 de julio, era para avalar con este informe los méritos de Plácido Fernández Arosa para que pudiese entrar en la academia. Ahí deja bien claro que en el año 89 ya no existía la sociedad económica. Habrá que esperar unos años, concretamente hasta que un mecenas, el conde de Gimonde, no solo se haga cargo de la sociedad económica, sino que a sus expensas cree una escuela de dibujo. Una escuela de dibujo a la que va a dotar de material de 95 cuadros, dice la documentación, que unidos a los 59 que había dejado Antonio Páramo Somoza, hacían una colección respetable y lamentablemente esos cuadros nunca se sabe dónde han parado. Al mismo tiempo, tenían algo que era fundamental en la formación académica, la cartilla de pintura de López Enguidanos. El nombre de la cartilla pone de manifiesto lo que ella recoge y aporta. Cartilla de principios de dibujo según los mejores originales que posee en sus salas de estudio la Real Academia de las Tres Nobles Artes de Madrid. Fue una obra que estuvo presente en las academias de Bellas Artes de España a lo largo, prácticamente hasta los inicios del tercer tercio del siglo XIX. De esta escuela también se harán cargo tres importantes figuras.
los más representativos del arte del momento. Por un lado, el arquitecto Melchor de Prado. Pérez Constanti también denomina a Manuel de Prado como arquitecto. Realmente, arquitecto proyecta retablos, pero es fundamentalmente y eminentemente un escultor. Fijaros que nos encontramos con los tres nombres representativos del momento: Melchor, su hermano Manuel de Prado y Plácido Fernández Arosa. Le dota de un nuevo reglamento. El reglamento anterior lo obvia, y no era mal reglamento, no debía ser mal reglamento, no lo hemos localizado, no sabemos de lo que contenía, pero sí sabemos que estaba firmado nada más y nada menos que por Gregorio Ferro Requeijo. Gregorio Ferro Requeijo en aquellos momentos era director de pintura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y terminará siendo director general de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y lo dota de un nuevo reglamento que él hace. Pero no solo le dota de reglamento, le proporciona material, la acoge en una casa de su propiedad, en la Rúa Nueva. Tendría que estar, por lo que cuenta la documentación, muy cerca del actual teatro principal. Y al mismo tiempo hace los planos para una escuela de dibujo, para un salón de teatro que sería colocado en la primera planta y otras dependencias de la sociedad económica, dice la documentación. El lugar donde estaría ubicado sería en una casa de su propiedad que se encontraba en estado ruinoso. Ese local no era otro que el actual teatro principal de la Rúa Nueva. Como ustedes verán, si se fijan en la parte superior, no sé si se lee, el proyecto es rechazado. Con lo cual, nos quedamos sin la oferta del conde de Gimonde. En el año 1809, razones económicas, muy probablemente como consecuencia de la invasión francesa, aunque hay algún historiador del arte que dice que reyertas internas entre los distintos profesores y sobre todo enfrentamientos entre los miembros de la sociedad hacen que la escuela se cierre y al mismo tiempo con ella también se extinga la Sociedad Económica de Amigos del País. Habrá que esperar al año 1813. Ahí nos vamos a encontrar que en el año 1813, por disposición de las Cortes Extraordinarias, se acuerda que renazcan las sociedades económicas de Amigos del País. Prácticamente el tiempo de pervivencia en España suele ser como un máximo de 3-5 años. La de Santiago dura única y exclusivamente un año. No da tiempo, por consiguiente, a que pueda reactivarse la Sociedad Económica de Amigos, la Escuela Patriótica de Dibujo. Hay que esperar al año 1821 para que un decreto de las Cortes Extraordinarias vuelva otra vez a revitalizar las sociedades económicas de Amigos del País. Y con ello vamos a encontrarnos con la revitalización de la Escuela de Dibujo. Una escuela de dibujo que va a estar emplazada en San Martín Pinario. Solo le dejan 2 espacios. 2 pequeñas dependencias que son ocupadas por las 2 únicas escuelas que la sociedad económica tiene en aquellos momentos en vigor. La Escuela de las Primeras Letras y la Escuela de Dibujo. La Sociedad Económica de Amigos del País realizaba sus actividades en lo que había sido el Tribunal de la Inquisición. Un Tribunal de la Inquisición que entre los años 1815 y 1821 la casa, mejor dicho, del Tribunal de la Inquisición había sido ocupada por los estudios de farmacia. En 1821 quedan libres y ahí será donde se realice la primera, por lo menos la primera, el 7 de marzo de 1821, la primera junta de la Sociedad Económica de Amigos del País. Díaz de Rábago en un primer momento dice que es la primera reseña histórica de la sociedad económica, dice que es la primera, sin embargo más adelante habla de 2 o 3 más. Sin embargo, entre los años 1821 y 1824, la Sociedad Económica de Amigos del País solo dispondrá de esas dependencias dedicadas a la Escuela Patriótica de Dibujo y a la Escuela de primeras lecturas. Sus actividades, sus reuniones se desarrollarán aquí y en la Casa Consistorial. Lógicamente, ya estamos hablando del actual Pazo de Rajoy. Los profesores de este momento van a ser Domingo Antonio Duquet, dice en las crónicas del momento, un excelente miniaturista, y Villamil. Villamil es el padre del genial pintor paisajístico Genaro Pérez Villamil. Ahí será donde se forme, en 1723, Juan José Cancela del Río.
En 1824, como decíamos, se extingue la Sociedad Económica de Amigos del País. En el año 1833, impulsado por un estímulo oficial, hablamos del estímulo oficial Reales Decretos, y sobre todo la instrucción de Francisco Javier de Burgo, que manda escritos a los delegados de Fomento para que impulse la reactivación de las sociedades económicas de Amigos del País, será cuando realmente vuelva a renacer esa escuela y, por consiguiente, una sociedad económica que será y que perviva ya de manera ininterrumpida hasta nuestros días. No hay dinero. La Sociedad Económica de Amigos del País, en aquellos momentos presidido por el Marqués de Santa Cruz, acude al canónigo de Cruzada, al gallego Manuel Fernández Varela, pidiéndole ayuda para la creación de la Sociedad Económica, pidiéndole ayuda para la creación de la Escuela Patriótica de Dibujo. El 17 de mayo se recibe un escrito en la Sociedad Económica en la que Manuel Fernández Varela se compromete a enviar y dotar de un buen maestro para la Academia de Dibujo, facilitar un local cómodo para la misma en el Colegio de Fonseca, hermoseado con perfección y adornado con estatuas ejemplares escogidos de yeso vaciados a lo antiguo y con una colección bastante numerosa de academias, etcétera, etcétera. Posteriormente, el 24 de mayo de 1834, llega otro escrito en el que ya dice que tengo acordado sacar a oposición en esta capital un buen maestro de dibujo para enviárselo a la sociedad dotado de mi cuenta o de los fondos confiados a mi autoridad por la Santa Sede Apostólica para que los pueda aplicar a la utilidad de los pueblos y los menesterosos. 3 días después llega un escrito comunicando que el maestro elegido es Juan José Cancela del Río. Curiosamente, Juan José Cancela del Río, en el año 1824, cuando se cierra la Escuela Patriótica de Dibujo, es becado por Manuel Fernández Varela y, gracias a su ayuda y mecenazgo, estudia en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, en la Academia de Bellas Artes de Madrid hasta el año 1834. Pero, cuando parecía que todos los problemas los tenía solucionados la sociedad económica, ni que tuviera un gafe detrás, resulta que Manuel Fernández Varela se muere. Muere Manuel Fernández Varela y muere sin testar y sin comunicarle nada a los albaceas, con lo cual la posibilidad de poderse cumplir todo aquel que él había prometido se queda en aguas de borrajas. La sociedad económica mueve Roma con Santiago y, tras múltiples escritos y entrevistas con el sucesor de Manuel Fernández Varela, logra que el nuevo comisario acepte parte del compromiso. Nombra un profesor de dibujo, Juan José Cancela del Río, y lo dota de una pensión de 400 ducados. Eso tiene lugar el 28 de noviembre del año 1834. Será el 26 de marzo de 1835 cuando Juan José Cancela del Río tome posesión de la Escuela de Dibujo. Será un momento en el que la sociedad económica... Será un momento en que la Sociedad Económica de Amigos del País se ubique en San Martín Pinario. Pero volvemos a encontrarnos con problemas. Llega la desamortización y en el año 1835 se le obliga a San Martín Pinario a dejar San Martín Pinario vacío. Monjes y sociedad económica tienen que abandonar las dependencias. A cambio se le dan unos pequeños locales en el Colegio de Fonseca, lo que tiene lugar el 26 de diciembre de 1836. La sociedad económica no tenía lugar para ubicar la escuela y, según la documentación, alquila una casa frente a la iglesia de la Compañía y se la alquila a José Bermúdez de Castro. Elucubrando con la profesora Mari Carmen Folgar en el momento que realizamos el trabajo, llegamos a la conclusión de que muy probablemente la casa no sería otra que esta que tenemos delante, la actual Secretaría Xeral de Turismo. Ese edificio que había sido realizado a finales del siglo XVIII. ¿En qué nos basamos? Primero, está frente a la iglesia de la Compañía, pero sobre todo nos basamos en el hecho de que uno de los escudos, el escudo de nuestra derecha, el cuartel superior izquierdo, tiene los 6 roeles que son las armas de la familia de los Castro. Lo que, unido uno con otro, nos lleva entonces a plantearnos la posibilidad de que este sea el lugar en el que esté ubicada la escuela desde 1833 hasta el año 1861. En ese año, en 1861, la Sociedad Económica de Amigos del País logra del Ministerio de Fomento recuperar el monasterio de San Martín Pinario.
y allí se traslada la sede de la institución y con ello las escuelas que en aquellos momentos estaban en vigor. En el año 1866 le empiezan los problemas a la Sociedad Económica de Amigos del País. García Cuesta, el arzobispo de la ciudad, reclama el monasterio para el seminario conciliar. Aquel seminario conciliar que había sido fundado por Fray Vélez en 1829 y que estaba ubicado en el Colegio de San Clemente. Tras bastantes tejemanejes e intercambios de correspondencia, y supongo que más de una palabra alta, en 1887 la Sociedad Económica de Amigos del País abandona San Martín Pinario y se instala en el Colegio de San Clemente. Ese periodo de tiempo va a ser fundamental. Ese periodo que va entre el año 1861 y 1887 va a ser fundamental por varias razones. Primero, gracias a los esfuerzos de un profesor entre el año 1840... Pues no lo tengo por aquí recogido. Entre los años 1845 y 1859, Juan José Cancela del Río deja de ser director de la Sociedad Económica de Amigos del País. Desde el año 1835 y por pedidos de 3 años, los contratos se le iban renovando. Los 400 ducados que le pagaban en un primer momento era una paga muy pequeña conforme iban avanzando los años. Es cierto que los profesores tenían otro tipo de remuneración, y era que la Sociedad Económica tenía unas plazas que eran totalmente gratuitas en sus escuelas, pero tenía otras plazas en que la persona que quería recibir docencia tenía que pagar una matrícula, y un porcentaje de esa matrícula le iba a los profesores que impartían la docencia. Juan José Cancela jugaba con un arma a su favor. La paga de los 400 ducados era, tal como figuraba en contrato, ad nomine, es decir, si él no estaba, no se cobraba. Jugando con esa ventaja le echa un pulso a la Sociedad Económica. La disculpa que pone es que se sentía menospreciado, que su disciplina estaba menospreciada frente a otras disciplinas que se estaban impartiendo. La Sociedad Económica acepta el reto que le pone y lo pone en la calle a finales de 1845 hasta 1859, en que vuelve a hacerse cargo de la Sociedad Económica. Pero durante ese periodo Juan José Cancela está impartiendo docencia en múltiples centros, pero de eso hablaremos posteriormente. Decíamos que en ese año de 1861 a 1887 va a ser significativo para la escuela y para la Sociedad Económica, por 3 razones. Primera, gracias a los esfuerzos realizados por Vicente Fuciños, se le empieza a dar, dice la documentación, lecciones a las jóvenes señoritas de la ciudad. Las mujeres reciben enseñanza, que hasta estos momentos aparentemente les estaba prohibido. Digo aparentemente porque, husmeando la documentación, tenemos un escrito en el que a Juan José Cancela, en el año 1835, se le obliga a dar clase a las mujeres, lo que tiene lugar hasta el año 1841. El escrito es curioso, basta leerlo y sobre todo fijarse al final. Aunque me sea sensible y doloroso, me veo en la cruel necesidad de dejar esta enseñanza, pues prefiero disminuir mis intereses que vivir sin honor. Al parecer, los papás de las señoritas protestaban porque las niñas no aventajaban en la enseñanza como decían que debía de suceder. Otro hecho significativo está en que en el año 1861, en la Sociedad Económica de Amigos del País, que sufre una nueva remodelación de los estudios, va a contar, además de con Cancela, va a contar con Juan San Martín de la Serna, con el escultor Juan San Martín de la Serna y con Isidoro Brocos. El primero en calidad de maestro y el segundo en calidad de ayudante. 2 grandes escultores. Hasta esos momentos las lecciones que se daban de escultura eran mínimas, eran de modelado. A partir de estos momentos vamos a encontrarnos con que se va a impartir, fíjese arriba, habla escuela de dibujo, carece de escuela de pintura, de ahí mis disculpas iniciales. Y ahí habla de la llegada de San Martín. San Martín en el año 1761 es nombrado profesor, pero al poco tiempo es becado por las diputaciones gallegas y se marcha a Roma. Trata de luchar y pide, como aquí deja bien claro y se recoge un escrito de Juan José Cancela, pide que se cree una academia de escultura,
Una academia de escultura que será creada en el seno de la Escuela Patriótica de Dibujo, será creada en el año 1877 y durará hasta el año 1898, en que se crea la Cátedra de Escultura en la Escuela de Artes y Oficios, y por consiguiente ya no se considera oportuno seguir manteniéndola. Pero también hay otro hecho, y es que en el año 1887, como decíamos antes, ingresa como profesor, como director. Cancela había muerto el año anterior, en 1886, ingresa como director Fenollera. Con él ya se cambian los postulados. Ya se deja del dibujo para empezar a utilizar los pinceles y convertirse en esa escuela de pintura que, como decíamos antes, será realmente escuela de pintura con porcelana, mejor dicho, escuela con porcelana de pintura, con Mariano Tito Vázquez. En ese mismo año, 1887, nos vamos a encontrar con otro paso fundamental y que significará el declive y la muerte de la Escuela Patriótica de Dibujo. Siendo presidente Joaquín Díaz de Rábago, se crea en el año 1888, se crea en el mismo edificio que la escuela ocupaba, el Colegio de San Clemente, se crea la Escuela de Artes y Oficios. Es cierto que se hace, y como él mismo lo deja claro en un escrito, tratando de potenciar las enseñanzas profesionales y con el fin de que ambas sociedades pudiesen servir, etcétera, etcétera. En un primer momento, los profesores de la Escuela de Dibujo son profesores de la Escuela de Artes y Oficios, pero lógicamente la Escuela de Dibujo ya no tiene razón de ser. No hay ningún tipo de problemas por la sencilla razón de que Joaquín Díaz de Rábago será director de ambas instituciones. Será director de la Sociedad Económica de Amigos del País desde el año 1887 al año 1898 y será director de la Sociedad Económica, del año 1886 a 1890 y director de la Escuela de Artes y Oficios de 1887 al año 1898. Ahí, por consiguiente, tenemos que la escuela desaparece y la preocupación no era el tratar, pierde un medio, una subvención, era un medio que permitía recaudar fondos, pero sin embargo renuncia a ellos, porque como dice la persona a la que homenajeamos, Juan José Moralejo, en la memoria del año 2006, es muy buen currículum de padres el de educar a hijos con competencia y responsabilidad para que se hagan independientes en su trabajo, útil y bien hecho. Digamos que nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del País ha sido desde 1784 una madre excelente de familia numerosa, de todo un conjunto de hijos que no hace falta recordar y a los que hoy sería imposible que atendiese, pues estamos hablando de un punto de partida, de mera promoción y de unos puntos de llegada en acción social, cultural y económica. Estos son los avatares de la Sociedad Económica de Amigos del País, pero realmente, y de la Escuela de Dibujo, pero realmente la Escuela de Dibujo no la podemos entender sin la presencia de Juan José Cancela del Río. Él será realmente el que funde, el que trabaje y el que ponga las bases de esa escuela que posteriormente se convertirá en una escuela de pintura. Juan José Cancela del Río nace en el año 1803, muere en el año 1886, tiene una larga existencia. Es un hombre que llega a la pintura de casualidad. Él había estudiado filosofía y en el año 1823 quiere cambiar los estudios de filosofía por los de derecho. No se lo permite la ley, porque la normativa entonces en vigor exigía que tuviese los 3 primeros cursos totalmente aprobados, hecho que no sucedía porque le quedaban, según el expediente, le quedaban 3 asignaturas para terminar esos 3 primeros cursos de filosofía. Rebotado, Juan José Cancela entra en la escuela frente a la opinión de sus padres, entra en la escuela de dibujo, aquella escuela de 1821 a 1824, dirigida, como decíamos, por el padre de Genaro Pérez Villamil y por Domingo Antonio Duquet. En el año 1824, gracias, como decíamos, al mecenazgo de don Manuel Fernández Varela, del canónigo de Cruzada, se marcha a la Academia de Bellas Artes de San Fernando y allí está formándose nada más y nada menos que con los mejores artistas del momento. Entra a ser discípulo en la Academia de Vicente López, pero no solo está en la academia con Vicente López, sino que también trabaja en su taller, en el taller de Vicente López, en el taller particular de Vicente López. Tiene como profesor de arquitectura a Manuel Inclán Valdés y como profesor de perspectiva a Manuel Rodríguez. La verdad es que viendo sus cuadros
no sabemos si no supo aprovechar muy bien la docencia que le impartió Manuel Rodríguez o es que no fue a clase, como luego podremos verlo los días que tocaba la materia. Juan José Cancela del Río es, como decíamos, la persona que coge la sociedad económica, la escuela de la sociedad económica, y le da el carácter académico que debe tener. Él venía de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí estuvo 10 años, conocía por consiguiente el funcionamiento. Y lo primero que hace es olvidarse de aquel reglamento de Gregorio Ferro Requeijo, olvidarse del reglamento del Conde de Gimonde y establecer un nuevo reglamento de que él es un alma mater. Es ese reglamento que se realiza en el año 1837. Es un reglamento que no solo se conforma con normas, sino que da las pautas de la formación. Recogemos única y exclusivamente una serie de artículos. Fijaros que lo que ahí habla no es para nada de pintura, es siempre dibujo. Pero era aquellas normas que estaban en vigor en las academias. No tiene absolutamente nada que ver con la formación académica. La formación académica era de 3 niveles. Aquí también lo tenemos de 3 niveles. Primero, ¿qué se estudia? Primero se estudia los elementos de la cabeza. Hacer las orejas, hacer las narices, hacer los ojos. Eran láminas que venían de París, que venían de la academia, pero eran láminas que también eran hechas, como ahí vemos y ahí firmadas, por Juan José Cancela del Río. Es curioso, pero se hacían tantas láminas como alumnos, y si es que hubiera fotocopiadoras, en aquellos momentos diríamos que las láminas no estaban dibujadas uno a uno, sino que eran fotocopias. Es tal la minuciosidad en la réplica de las copias que es prácticamente imposible el discernir si estamos ante uno u otro elemento. Primero eran eso. El segundo, como recoge la memoria, era el hacer cabezas. Cabezas también que están realizadas, como esta, ahí la tienen firmada, por Juan José Cancela. Es un espléndido dibujante. Es un artista que con el lápiz difícilmente es superable. Y en tercer lugar, la formación era el hacer los brazos y los pies. Esto era lo que en aquellos momentos, antes hablábamos de López Enguidanos y sus dibujos, libro que tiene la sociedad económica, láminas que tiene la sociedad económica, porque el libro sabe Dios dónde fue a parar, porque las láminas se fueron sacando. Pero también tenemos estas láminas que son los ejercicios de otro gran preboste, que marcaba las pautas de la formación de aquellos momentos, Gaspar de Lavater, con el arte de conocer los hombres por la fisonomía. Que, como decíamos antes, no tiene absolutamente nada que ver con la formación que se daba en las academias, en las escuelas de pintura. Allí también había 3 niveles. El primero era lo que conocía la sala de principios. Hacían esto, era dibujar, era soltar la mano, era dibujar. Pero luego había una sala de yeso, donde el artista copiaba modelos de esculturas, vaciados de esculturas antiguas, fundamentalmente esculturas clásicas. Y luego había la sala del natural, donde se copiaba de un modelo vivo. Lógicamente eso no tiene por qué buscarlo Cancela, porque lo que él aquí está formando es única y exclusivamente a dibujantes. La sociedad económica contaba con los manuales, digamos, de primera línea. Tiene una espléndida biblioteca, una biblioteca cuyos fondos están depositados en la biblioteca de la universidad. Ahí vemos, curiosamente, de Melchor de Prado y Mariño, que había sido profesor en el año 1805-1809. Aquí tenemos el Tratado de Arquitectura de Vitruvio. Podemos hablar de la obra de Juan de Arce, o podemos hablar ya en pintura del pintor por excelencia de estos momentos, del hombre que trajo el neoclasicismo a España, el hombre que lo impuso, el gran dictador neoclásico Antonio Rafael Mengs. Nos encontramos, por consiguiente, que la sociedad económica seguía las mismas pautas que nos podíamos encontrar en cualquier estudios de iniciación de las academias de Bellas Artes. Pero este mismo método también lo tenía, y también aparece recogido en la documentación, en ese reglamento, en la enseñanza de dibujo y del adorno. A igual que había sucedido en las academias, para incentivar a los alumnos que daba premios. Al terminar el curso, se convocaba un concurso de premios y se regalaba, no sé si iba dotación económica, eso no consta, se hablaba de una medalla. Fijaros que las obras que tenemos delante
son totalmente adoptadas al gusto del neoclasicismo. Eso no debe de extrañarnos por la sencilla razón que, como él mismo dice en el discurso que pronuncia el 29 de junio de 1839 con motivo de otorgar los premios, lo que se busca es seguir los principios del arte neoclásico. La pintura llegó al sublime estado de su perfección y a ser más bella que la misma naturaleza. Como decía el Winkelmann, el gran teórico del neoclasicismo, el arte del neoclasicismo tiene que ser como el agua. Cuanto más pura, cuanto menos sabor tenga, cuanto menos color tenga, más pura es. El arte igual. Tiene que ser algo totalmente anodino, frío. De ahí que sean unos rostros que no transmitan ningún tipo de sentimientos, ni de alegría ni de tristeza, por la sencilla razón de que el transmitir sentimientos distorsiona la belleza. De ahí que sean unos rostros totalmente anodinos, que podamos cambiar las figuras, el cuerpo y el rostro siempre será el mismo. Sin embargo, a partir de los años 60, 2 premios, vemos como ya cambia radicalmente. Ya no son los gustos neoclásicos imperantes en España, sino que cambia para ya amoldarse a los nuevos gustos. Son los del arte del romanticismo y así queda puesto de vigor, de relieve en estas láminas. Juan José Cancela del Río, como decíamos, es la figura dominante. En esos años de 1845 a 1859, en el que está fuera de la docencia, Juan José Cancela del Río da clases en una cátedra que se le crea en la universidad, cátedra de dibujo, concretamente en las escuelas de medicina. En el año 1859, esa cátedra desaparece porque no se consideraba apropiada. Y en ese mismo momento pasa a dar clase en el Instituto de Enseñanza Secundaria, perdón, Instituto de Segunda Enseñanza, que era como se llamaba. En el Instituto de Segunda Enseñanza pasa a dar clase, docencia que comparte hasta el año 1873. Y al mismo tiempo tiene su propia escuela, una academia, ahí sí, la academia la titula Academia de Dibujo y Pintura. Escuela que tiene primero en el Pazo de Altamira, hasta el año 1877, que en el momento que se hace la plaza, el edificio se derriba y entonces tiene que trasladar su escuela a su propia casa, en la casa de los Roureiro. Pero fijaros que en ese momento en el que vuelve en 1859, el pintor hace un nuevo reglamento. Y si vosotros os fijáis, veréis cómo automáticamente, ojo, no olvidaros que en el año 1861 cuenta ya con escultores y que su ambición es crear una academia de dibujo y escultura. Automáticamente ya cambia lo que se busca. Ya nos vamos a encontrar de que no es única y exclusivamente el copiar dibujos, sino que también introduce el natural e introduce el paisaje. Ya estamos, por consiguiente, ya camino de esa enseñanza eminentemente académica. Pero si nos seguimos fijando, vemos que esto que tenemos delante no es otra cosa más que un folleto de propaganda que había sido impreso el 15 de septiembre de 1862 en una imprenta local, en la imprenta de Manuel Mirás. Una imprenta anunciando las enseñanzas de la sociedad. Ya no llama escuela de dibujo, ya le llama Academia de Bellas Artes. Estamos hablando, por consiguiente, en 1862, de que aquellos principios con que la sociedad económica había concebido la escuela, ha variado sustancialmente, no ya para dotar a las personas para sus trabajos, sino ya de formar artistas. Cancela es la figura por antonomasia del siglo XIX. Hablar del arte, sobre todo del arte del segundo tercio del siglo XIX, es hablar de Juan José Cancela del Río. Estamos diciendo, por consiguiente, que la pintura es el máximo parangón del arte gallego. Esto nos está hablando, por un lado, podríamos decir, hombre, si se habla de Cancela como la figura por antonomasia, es que es el no va más. Falso. Basta fijarse en estos retratos que tenemos delante. Ojo, estamos hablando, y este es el más grande, estamos hablando de miniaturas. Él es un gran pintor de miniaturas. ¿Qué nos quiere decir entonces? Nos está diciendo que si la pintura es el elemento distintivo y el arte por antonomasia de Galicia, que la situación económica en aquellos momentos era muy delicada. Arquitectura, imposible. La escultura, ¿para qué?
Y la pintura lo que se está vendiendo son miniaturas, son obras de muy pequeño formato. Tampoco podemos olvidarnos que en Galicia no había una clase social que pudiera demandar este tipo de trabajos. De ahí que los pintores gallegos, Cancela el primero, tienen que, para poder sobrevivir, dedicarse también a la enseñanza. Surge así esa figura de profesor, pintor, que será algo peculiar a partir de esta época. Hablar de José Cancela es, como decíamos, es hablar de un gran dibujante, pero también de un pintor extraordinariamente mediocre. Es curioso, vive 83 años, pero da igual coger una obra de inicio que de final. No hay evolución. Aquellos mismos fallos que se ven en la concepción de la anatomía, en la valoración de la luz, en la perspectiva, en la concepción del espacio, lo vemos al principio y lo vemos al final. Por razones de tiempo no voy a entrar en analizar los cuadros. Hay tres etapas. La primera, lógicamente, va hasta el momento que deja la academia, 1834. Esa primera etapa, como obra más representativa del pintor, es este retrato de Fray Rafael Vélez. Es el fundador, como decíamos antes, del seminario. Obra realizada, aparece datada en el año 1830. La segunda etapa va de 1835 a 1860. Ahí tenemos las obras culminantes. Unas obras culminantes en las que vienen representadas junto con la pintura de retrato, que será, lógicamente, la obra más representativa del pintor, nos vamos a encontrar con pintura religiosa. Las obras más representativas son dos encargos que se le hacen para el retablo de la Virgen de la Soledad. Es el retablo que cerraba el trascoro de la Catedral de Santiago. Esa Virgen de la Soledad, este retablo, es lo que hoy, entrando por la Zabachería, tienen ustedes a la izquierda, tras dejar el acceso a la capilla de la Corticela. Dos cuadros que iban a sustituir a dos cuadros muy deteriorados y de pequeño formato que eran del Ecce Homo y de la Virgen Dolorosa. El pintor, a manera de un enmarque fingido, realiza estas miniaturas alusivas lógicamente, a la figura de Cristo y a la figura de María, respectivamente. Son unas figuras, el cuadro 240 por 160, pero son unas pinturas pequeñas. De las figuras principales no hablamos, porque las figuras fueron muy retocadas, fueron muy remodeladas, ya a finales del siglo, en 1878, por un pintor del que lo único que sabemos es que se llamaba Somoza. Fueron muy variadas. Prueba de ello es que los colores no tienen absolutamente nada que ver con el color que utilizaba Cancela en aquel momento, que no hacía otra cosa más que seguir las tonalidades frías que pregonaba el arte del neoclasicismo. Las miniaturas son tienen un tamaño que no llega a los 30 centímetros. Tampoco se olviden, porque claro, hoy lo podemos ver en la sacristía, en la antesala de la sacristía de la catedral. No se olviden de que estaban separadas. Estaban para verse prácticamente a la altura, hoy las vemos a lo alto. De ahí que esa distorsión, lógicamente, hace de que tengan una serie de aberraciones. Pero también es cierto que las pinturas, en el momento que nos acercamos a ellas, nos van a ofrecer, ustedes lo ven, grandes deficiencias. Elijo al azar una serie de tres en concreto, por la sencilla razón de que se puede decir, hombre, ojo, el tema es original, estás pintando de memoria, pero el problema es que hay láminas detrás. Hay obras que el autor está siguiendo. Y sin embargo volvemos a encontrarnos con los mismos problemas. El espacio, pues si nosotros nos fijamos, da la sensación de que el punto de fuga, en lugar de estar atrás, está delante. Da la sensación que estas baldosas de aquí son más estrechas que estas de aquí atrás. Fíjense el punto de fuga del embaldosado y fíjense el punto de fuga del reclinatorio. O fíjense la forma, que la Virgen, tal como está totalmente recta. ¿Qué pasa? Que el reclinatorio está descompensado para de esa manera equilibrar el desnivel que tiene el embaldosado. No hablemos del cortinaje, fíjense la parte superior. Las desproporciones anatómicas, de aquí a aquí, y la rodilla, si la Virgen se pone de pie, pues entonces, líbrenos Dios, nos encontraríamos con una pintura manierista extraordinariamente alargada. Pero es que el problema que nos encontramos es que Cancela lo único que hace es copiar a Murillo. Podemos poner cualquiera de las láminas de Murillo. Pero sigamos con otra.
Aquí nos encontramos con la deposición de Cristo en su tumba. La lámina, cualquier persona, aunque no sea versada en arte, sabe que detrás hay una lámina. Es la lámina de Caravaggio. Clarísimo. ¿Qué hace el pintor? Pues el pintor, en primer lugar, claro, estamos hablando del arte neoclásico. En el arte neoclásico, lo que se hace cuando se copia de un artista como Caravaggio, que es barroco, es, por un lado, atemperar las formas, las fuerzas, que no haya fuerzas, que no haya movimientos, cambiar el color, los colores cálidos se pasan a fríos, y evitar por todos los medios la línea diagonal. Aquí perfectamente marcada. El autor lo que hace, ¿qué es? Quita a esta mujer, que marca perfectamente la diagonal, y al suprimirla, que la encontraríamos aquí, vemos que esa línea diagonal desaparece para encontrarnos con una composición circular. Pero además, ¿dónde está la luz? O Santiago de Arimatea era negroide, o si no nos explicamos que la tez tenga este color, no solo de piernas, y pues no, es la sombra, no, y la cara. Y no hablemos ya de las formas anatómicas. El pobre hombre da toda la apariencia de que era jorobado. ¿Cómo se puede explicar que un pintor que dibuja a la perfección pueda cometer estas incorrecciones dibujísticas? No le presta atención ninguna. Es una persona que da la sensación que se mueve única y exclusivamente por el dinero. Creí que tenía la lámina, la perdí, y cuando quise recuperarla pues tuve que hacer un amaño a partir del cuadro principal. Pero sin embargo, a pesar de la mala calidad, verán fácilmente el punto de partida. Hablábamos de Murillo, hablábamos de Caravaggio, estamos hablando de primeras figuras, aquí estamos hablando nada más y nada menos que de Antonio Rafael Mengs. Es un cuadro que el pintor conoce. Hoy, por supuesto, no está en Madrid, está en el Palacio de Pedralbes. Pero estaba presidiendo la capilla real, la capilla del Palacio Real de Madrid. Era un cuadro que además fue grabado por Volpato. Es más, en el cementerio, no sé si todavía está hoy, en el cementerio de Catabois, había un gran cuadro realizado por un pintor de la generación anterior, de Antonio Robles. Entonces nos encontramos de que era un cuadro que el artista, a través del grabado, pudo tener delante. Y sin embargo nos encontramos de que hay una serie de incongruencias que el pintor resuelve hábilmente. La Dolorosa la suprime y la convierte en la figura de María Magdalena. Y fíjense que esta figura que tenemos aquí es esta figura que tenemos aquí, la desplaza. Estamos por consiguiente ante un pintor que conoce a la perfección a los grandes maestros del arte, porque a ellos se los han enseñado. La gran pintura es el retrato que tenemos delante, el retrato de López Gómez de Marzoa. Prometo ser breve. El retrato de López Gómez de Marzoa es un retrato institucional. Dentro de la tipología de los retratos es lo que se llama el retrato de aparato. Es decir, es un retrato que no es el retrato burgués. El retrato burgués es aquel en el que en que la familia, los conocidos, tienen que saber quién es el que está delante. Los rasgos físicos del personaje hay que representarlos. En el retrato de institucional o en el retrato de aparato no interesan los rasgos físicos. Lo que interesa es el papel social que representó. Y eso es lo que se trata de representar. Porque es un retrato que se hace no solo para enaltecerlo, no lo hace la familia, no lo hacen los amigos, lo hace la institución. Y lo hace no solo para enaltecer al personaje, sino para enaltecerse ellos mismos. Es el tipo de retrato, por consiguiente, que surge a finales del siglo XVIII. La Universidad Compostelana tenía, y aquí ya tenemos uno de ellos, la Universidad Compostelana tenía ya los retratos de todos de sus fundadores. Tenía el retrato de Fonseca y el retrato de Diego de Muros. Obras que habían sido realizadas en 1816 y 17 por Plácido Antonio Fernández Arosa. Faltaba el tercero de los retratos, el de López Gómez de Marzoa. Es la obra que tenemos delante. Lógicamente, es un personaje de finales del siglo XV, inicios del XVI. No había reproducción ninguna. No podemos ir a buscar la representación del personaje. Tampoco podemos olvidarnos que la obra ya no es neoclásica. No se amolda a los principios neoclásicos. Eso es algo fundamental, por la sencilla razón de que el neoclasicismo exigía que el cuadro representado, que la escena que se representase, que fuese veraz en la historia, veraz en los gestos, veraz en la vestimenta.
El personaje que tenemos delante, como decíamos antes, es de finales del siglo XV y de los primeros años del XVI. Es del reinado de los reyes católicos. Está vestido y tiene la barba propia de la época de Carlos V. Es un cuadro historicista. Nos lo quiere llevar a otra época y lo consigue. El problema, como decíamos antes, es que no es veraz. Pero, sin embargo, sí va a utilizar una serie de elementos en el que trata de darle ese estatus social. Le coloca la cortina, una cortina que se utiliza en muchos cuadros para crear espacio, es cierto, pero la mayor parte de las veces la cortina es un elemento que suele acompañar a la alta nobleza y a los reyes, es signo de autoridad, signo de poder. Lo mismo que la mesa. Es cierto que también se utiliza como mesa de trabajo, pero cuando se utiliza de mesa de trabajo, veremos siempre que el personaje aparece sentado. En este caso aparece de pie y tiene su mano sobre ese libro abierto en el que se lee Constituciones, Universidad de Santiago, 1501. Constituciones en las que él participa y de ahí que aparezca con la pluma en su mano izquierda. Al mismo tiempo, va acompañado de una rica escribanía. Lo está definiendo a la perfección. López Gómez de Marzó era notario, era escribano. Aparece, por consiguiente, perfectamente identificado, aunque no en los rasgos físicos. El problema está en que cuando nosotros queremos valorarlo estéticamente. Si nosotros nos valoramos estéticamente, vemos que no hay espacio por ningún lado. Fijémonos en las perspectivas de los utensilios y ahí lo vemos. La cortina, si nosotros nos fijamos en este lado de aquí, no sabemos si el cortinaje está detrás, está delante o está a la misma altura. No se crea espacio. Y curiosamente detrás hay recuerdos, hay retratos de su maestro, de Vicente López. Uno de ellos podría ser tranquilamente el retrato de Fernando VII, con el toisón, realizado en 1831. Cuadro que realiza cuando él está trabajando y formándose con Vicente López. Cuadro que por consiguiente conocía. Pero fíjense en una serie de elementos. Lo tiene, aparecen los dos frontales, siguiendo los principios neoclásicos de dividir el cuadro simétricamente, bueno, frontal no, prácticamente frontal en posición de 3/4, no vamos a entrar a analizarlo, pero fíjense una serie de elementos que el pintor pasa de ellos y sin embargo son fundamentales, porque son los que le llevan a cometer una serie de errores. Ambos aparecen con una pierna exonerada, es decir, libre de peso. Pero mientras Fernando VII aparece, los que fuimos a la mili sabemos, aquella posición de descanso, ¿no? Cuando se estaba en formación, que era ladear la pierna ligeramente hacia afuera, al flexionarla. En Cancela no se ladea, sino que se flexiona hacia adelante. Y eso hace que la figura se apoye en la puntera. ¿Qué pasa? Que la parte inferior nos habla de un movimiento del que carece la parte superior. Más deficiencias, el brazo izquierdo, la mano que parece de un maniquí. Pero sobre todo hay un elemento, la valoración de la luz. La luz en su maestro es una luz natural. Es una luz que crea atmósfera. Es una luz que nos hace sentir el personaje dentro de la estancia. Aquí es como si fuese un recortable que se adosa. No hay valoración de la luz. Fíjense en las sombras. Aquí sí aparece. Aquí no la hay porque esto es como consecuencia de decoración de la alfombra. Donde se ve claramente que no hay ningún tipo de sombra, es debajo de la silla. La silla, cuando el foco de luz, aquí se ve nítidamente, está a nuestra izquierda sobre lo alto, iluminándolo de arriba abajo. Aquí tenemos que adivinar de dónde está. Y fijándonos en el cuadro vemos que sigue la misma dirección. Es decir, vuelve a caer en los mismos pecados que tenía antes. Incluso achica el espacio, utilizando el mismo subterfugio que utiliza el otro, pero no lo interpreta. La pared está a la misma altura que el espectador, paralela al espectador. Coloca una ventana, pero automáticamente la ventana es las últimas luces del día, lo que hace que por consiguiente eso nos permita abrirnos al exterior. Aquí, sin embargo, es más luz fuera que dentro, lo que automáticamente acorta todavía más ese espacio. En segundo término, en la última época, tenemos esta Santa Teresa que vuelve otra vez a hacer lo mismo. Fijémonos en el baldosado, que la perspectiva no existe por ningún lado, las aberraciones de la mano o cómo asoma este pie de la figura, es decir, no entramos en esto. Y nos vamos a encontrar, esto fue una faena que me hizo un amigo, que me facilitó un cuadro que dice, este cuadro es de Cancela. El cuadro no parece firmado.
pero curiosamente ya se lo atribuía José Couselo Bouzas en el libro que publica en 1950, La pintura gallega. El cuadro aparece atribuido. La verdad es que el cuadro es un totum revolutum. Es un totum revolutum porque nos recuerda 20.000 cosas. Nos recuerda, por un lado, a Canaletto, ¿no? Y la valoración que hace del paisaje y sobre todo de la luz. A Jan Pilleman, un pintor que tuvo gran éxito a finales del siglo XVIII, pero que además de ser pintor fue grabador, y fueron sus grabados los que se utilizaron como modelo y que fueron muchas veces repetidos. El paisaje es un paisaje muy de moda, es un paisaje boloñés, pero al mismo tiempo nos encontramos que por las figuritas que tenemos delante nos está trayendo recuerdos de Grèce y de Hogwarts. Es cierto que las figuritas aquí es, primero hago el paisaje y ahora los coloco ahí a estos muñequitos. El problema está de que, como comentábamos hoy tomando un café, el problema está de que si este cuadro realmente es de Cancela, nos abre muchas perspectivas, porque cuadros como el Taller de Nazaret, como decía Juan Monterroso por la mañana, el Taller de Nazaret que está en San Martín Pinario, también sería un cuadro atribuido a Juan José Cancela. El problema con el que nos encontramos es que Juan José Cancela apenas pintó para instituciones. Curiosamente, la Sociedad Económica Amigos del País no tiene ni un solo cuadro de Cancela. Es curiosísimo. Y los cuadros de él hoy se encuentran depositados, el mayor número de cuadros se encuentra en el Museo de Pontevedra. La razón es de que fue donado por un familiar, Aurora Cancela, fue la que donó la colección al Museo de Pontevedra. La mayor parte de sus obras se encuentran desperdigadas en colecciones privadas. No podemos olvidarnos que la inmensa mayoría de sus obras son miniaturas, lo que hace que prácticamente sea imposible, a no ser por casualidad, la que nos demos con la obra. Muchas gracias a todos por su atención y hasta el próximo día. Para el 21. Muy bien, muchísimas gracias al profesor Enrique Fernández Castiñeiras por su ilustrativa conferencia, y a todos vosotros también agradeceros vuestra presencia una vez más y recordaros que tenemos la quinta y última conferencia que se iba a impartir el día 14, el próximo miércoles, pero como sabéis es la huelga general. Entonces la va a impartir además el Juan Monterroso, el decano de la Facultad de Geografía e Historia, y la trasladamos para el siguiente miércoles, en vez del 14, para el día 21, miércoles, a esta misma hora y en esta misma sala. Muchísimas gracias a todos.